Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Hebreos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Y luego ya vamos a hacer una oración para comenzar, ¿sí? Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad, dice, para con los ignorantes y extraviados, porque él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acompáñame a orar en esta hermosa mañana. Señor, te damos gracias. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, hemos venido ante ti, Señor, y hoy estamos delante de tu presencia para pedirte en el nombre de Jesús que tú ilumines tu palabra para nosotros, que tú abras nuestros oídos, que tú quites las escamas de nuestros ojos para que podamos ver en la hermosa revelación de tu palabra la gloria de Cristo, que podamos entender, que podamos comprender más profundamente este hermoso evangelio que tú nos has dado por medio de tu Hijo. Te damos gracias, te pido que me ayudes, que me uses para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar. Este pasaje, como todos los pasajes de Hebreos, no son tan fáciles de comprender a primera vista. En ocasiones uno los lee, cuando los lees de corrido sobre todo, como que de repente tu cerebro no alcanza a emparejarse con lo que uno está leyendo, ¿verdad? Y es la razón por la que no queremos apresurar tampoco esto, pero le pedimos a Dios que nos ayude. Yo le voy a pedir que tenga su Biblia ahí abierta y no se distraiga, para que podamos seguir cada uno de los versos y ver cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Quisiera comenzar con una pregunta, y esa pregunta es: ¿cuál es el gran problema del hombre? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es nuestro gran problema? Quizá alguien puede decir: bueno, el hombre necesita amor, comprensión y ternura. El hombre necesita una bicicleta más suave, o no se crea, no. El hombre en general, hablando de hombre y mujer, ¿qué es la mayor necesidad del hombre? ¿Cuál es su mayor necesidad? Y quizá como cristianos nuestra mente puede concluir que la mayor necesidad del hombre es Dios. Como si yo creo que el hombre lo que necesita es a Dios. Y eso es cierto, pero hay un problema muy grande. El problema es que Dios es santo y Él es fuego consumidor. Y nosotros somos pecadores. Entonces, si Dios permitiera que nos acercáramos a Él así abiertamente, en un momento seríamos inmediatamente consumidos, porque Él es santo y nosotros no. Entonces realmente lo que nosotros más necesitamos es un representante entre nosotros y Dios, un mediador entre Dios y los hombres, alguien que pueda estar a nuestro favor. El gran problema del hombre es su separación de Dios por el pecado, y por consiguiente su mayor necesidad es un mediador.
Podemos traducir eso también como un abogado, un gran sumo sacerdote, alguien que nos represente delante de Dios, alguien que nos acerque a Dios, alguien que pueda llevar nuestra culpa porque somos culpables. Si usted piensa que no es culpable, usted necesita leer la palabra de Dios. La Biblia dice que somos culpables por cuanto todos pecamos. No hay justo ni aún uno. Y como somos culpables, necesitamos a alguien que nos presente inocentes delante de Dios. Y en el antiguo pacto, Dios escogió a un sumo sacerdote que una vez al año, según el texto, dice que ofrecía sacrificios por los pecados de él mismo y por los del pueblo. Una vez al año, aquel hombre tomaba un macho cabrío, lo sacrificaba por sus propios pecados, y otro macho cabrío le imponían las manos y era llevado al desierto fuera de la ciudad. Entonces eso pasaba una vez al año, pero Dios en su misericordia ha constituido un sacerdote a nuestro favor, un sacerdote eterno, perfecto, santo, compasivo con nosotros. Esto es lo que el escritor de los Hebreos va a tratar de enseñarnos en esta parte del texto. Es su propósito. Tratar de explicarles a los oyentes, que eran en su mayoría judíos, que confiaban todavía en los sacrificios del sistema de sacrificios de los levitas para acercarse a Dios. Entonces el escritor va a tratar de mostrarle que todo eso era una sombra de lo glorioso que había de venir en Cristo Jesús. Y que incluso no nada más que Jesús iba a representar ahora a nosotros delante de Dios como nuestro sacerdote, sino que este sacerdote es superior a cualquier otro sacerdote que haya existido sobre la faz de la tierra. Es el propósito del escritor de los Hebreos. La audiencia judía, para que podamos entender en realidad lo que dice, para la audiencia judía, la realidad de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, no tenía sentido. Para ellos no tenía sentido eso. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un sumo sacerdote. De hecho, en el momento que esta carta se escribe, aún no había sido destruido el templo. Eso pasó en el año 70 y esta carta se escribió antes del año 70 después de Cristo. Entonces, en ese momento ellos todavía estaban involucrados en el sistema de sacrificios. Cuando venía el escritor de los Hebreos y les expone el tema, para ellos dice, no tiene sentido, nosotros ya tenemos un sumo sacerdote. Pero lo que el escritor quería mostrarles es que ahora Cristo era nuestro sacerdote y que ahora Él vivía eternamente y que el sacrificio de Cristo había sido suficiente y que ya no había más sacrificio por los pecados, porque Cristo es el sacerdote por excelencia. Y ese es el punto que él va a tratar de mostrarnos. Es la razón por la que el escritor va a contrastar. Si usted lee el texto del verso 1 a la mitad, al 4, él hace una explicación de cuáles sean los requisitos de los sacerdotes. Y en la otra mitad, del 5 al 10, él hace el contraste con Cristo para mostrarles lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Así que el propósito del sermón, lo tienen ahí en sus hojas, es demostrar que Jesús actúa como el único mediador entre Dios y la humanidad, habiendo sido designado por Dios para garantizar nuestra salvación y acceso a Él a través de su sacrificio. Mire, si esto se oye muy elocuente, es porque lo escribió Hellman. Yo tuve que leerlo para comprenderlo. Amén. Ese es el propósito. Demostrar que Jesús actúa como el único mediador entre Dios y la humanidad. Ya no hay más mediador. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro en su predicación dice, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro nombre, no hay nada, no hay ningún sistema, no hay ninguna obra, no hay ninguna persona, no hay ningún vicario. El único representante entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y solo en Él hay salvación. Que hoy podamos entender eso. En esta hermosa mañana, Dios nos ayude con eso. Ahora vamos a comenzar. Del verso 1 del capítulo 5, vamos a ver cuáles son los requisitos del sumo sacerdote o para ser sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Ahí está el requisito principal. El sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres. Entonces el sacerdote tenía necesariamente que ser hombre.
un ser humano, no podía ser un ángel. Un ángel, por más santo que sea, él no puede representarnos porque él no tiene la humanidad. Él no puede identificarse con las personas porque no tiene humanidad, no es humano, es un ser espiritual. Entonces el sacerdote tenía necesariamente que ser tomado de entre los hombres, dice el texto. Ahí en sus recuadros dice también, un sacerdote debe participar de la naturaleza, dice, de las personas a las que sirve. Solo un hombre puede estar sujeto a las tentaciones de los hombres y a los sufrimientos de los hombres. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la que Dios tomó al sacerdote de entre los hombres. Un sacerdote, mis hermanos, es constituido a favor de los hombres, dice el texto. Tomado de entre los hombres, a favor de los hombres, en beneficio de los hombres. Aquí hay una aclaración que quiero hacer. Dios no necesita un sacerdote. Nosotros somos los que necesitamos un sacerdote. Por eso la palabra mediador es buena para usarla, pero nada más en un sentido, no en ambos sentidos, porque los que necesitamos un mediador somos nosotros. Él no necesita un mediador. Él no necesita un sacerdote. Nosotros somos los que necesitamos a ese mediador. Ahora, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? El verso 1 dice que es constituido nuevamente. Dice que el sacerdote, dice, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Escuche esto, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Básicamente el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por los pecados. Su trabajo principal era presentarse delante de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación. Es el que le decía ahorita, una vez al año, el día de la expiación. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, que nadie más está autorizado a entrar a ese lugar sino más que el sumo sacerdote. Era el único que estaba autorizado para entrar a ese lugar una vez al año, para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo y por sus propios pecados. Y estamos hablando no de los pecados deliberadamente que el pueblo hacía, porque para eso no había perdón de pecados. El que pecare, dice, este morirá. El alma que pecare, esta morirá. Está hablando más bien de esos pecados por hierro, pecados que se cometen inadvertidamente, pecados por ignorancia, porque incluso aunque usted diga, yo soy muy buen intencionado, todos los días pecamos. Constantemente, desde que abrimos los ojos, es más, desde esta mañana abrimos los ojos hasta el momento que hoy estamos aquí, ya cometimos varios pecados y muchos de ellos ni nos dimos cuenta. Muchos de ellos pasaron inadvertidamente para nosotros. Y Cristo murió también por esos pecados. Por los que no sabemos qué hacemos y por los que sabemos también. Pero el sacerdote lo hacía una vez al año. Ahora, el sacerdote tiene que tener un carácter, un cierto tipo de carácter. ¿Cuál es el carácter del sumo sacerdote? Vamos al verso 2. Dice, puede obrar con benignidad, dice, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. La palabra ahí, con la que comienza esta parte dice que es con benignidad. Y cuando la buscamos y la estudiamos, esta palabra describe un sentimiento como moderado. Lleva la idea de ser una persona equilibrada. Un sacerdote, hermano, no podía ser un hombre severo y enojarse al tratar con los hombres, ya que él mismo era hombre. Siempre tenía una mala actitud y la gente se acercaba a él a ofrecer sacrificio y él estaba así con su cara de, pasa, ven para acá. Hubieras bañado a ese chivo, mira, huele bien feo. O cosas así. Imagínate el sacerdote, ¿verdad? ¿Otra vez por el mismo pecado? ¿No entiendes o qué? O sea, no podía ser así. Dice que el sacerdote, este hombre, tenía que obrar con benignidad. Hombre, ¿por qué? Porque él también era hombre. Es la razón, él también necesitaba que la gente tuviera paciencia con él. El sacerdote no podía servir mientras tuviera un disgusto, un rencor hacia los que hayan pecado. Sí, el otro día, imagínate que tuvieron una interacción ahí antes del sacrificio. Venía el sacerdote al templo y el otro se le atravesó y le ganó el parking en el Walmart y luego el sacerdote, bueno, estoy hablando como si fuera de este tiempo, ¿verdad?
Y luego llega el momento del sacrificio y lo ves, es el que me ganó el lugar de ahí, del Walmart. Ay, pásale. Y lo, buenos días, ¿qué? Sí, ¿qué tienen de buenos? Ya, rápido, a lo que venimos. No podía ser así. No podía mostrar disgusto, rencor hacia las personas que requerían un sacrificio. Y peor aún, para restablecer su relación con Dios. O sea, estos hombres venían a él para ellos ponerse a cuentas con Dios. Entonces el sacerdote, en lugar de estar molesto, tendría que estar gozoso de que las personas quisieran reconciliarse con Dios. Tienen que estar contentos y qué bueno. Ojalá todas las personas tuvieran esa actitud de querer reconciliarse con Dios. Pues no puede ser una persona así. El sacerdote solamente puede controlar sus emociones negativas si está consciente de que él también es hombre y sufre las mismas debilidades. La conciencia de saber que él también es hombre y que las personas que vienen a él a confesar, a poner sus pecados para que sean perdonados, al él pensar, si yo también puedo pecar de esa manera, e incluso peco de esa manera. Y ser empático con la persona que se acercaba. Ese era el propósito del sacerdote. Por eso tenía que ser tomado de entre los hombres. Tenía que saber y conocer las flaquezas de las personas, porque él mismo también tenía flaquezas. Aquí tenemos un principio para nosotros, mi hermano. De ninguna manera sirvamos a nuestros hermanos cuando los toca servirlos, que tienen alguna posición de que sirven a las personas. Nunca se muestre usted delante de ellos como que usted no tiene problemas o a usted no le pasa nada. Pues, no, es que yo no batallo con esos pecados. No, pues qué triste. No, olvídate, no, yo ya superé todo eso. No, nunca dé la idea de que usted es un hombre grande, porque en realidad eso no es cierto, aunque usted lo piense, no es verdad. Aquí no hay hombres grandes, todos somos débiles, propensos a pecar. Es una mentira que a lo mejor algún tiempo nos metió en la cabeza, los grandes hombres de Dios. No existen grandes hombres de Dios, solo existen hombres débiles, flacos, necesitados, menesterosos, pobres, que necesitan de un Salvador. Así que la idea es siempre proyectar a las personas, yo también he luchado con eso. Dios me ha ayudado a vencer ese pecado. Yo puedo servirte a ti porque yo he pasado por ese camino. Pero nunca muestre una idea de fortaleza, de grandeza delante de las personas que se acercan a usted para pedir ayuda, porque ellos ven y lo pueden ver a usted diciendo, no, pues yo no soy él. No hay esperanza para mí. Pero aquí el texto claramente dice que el sacerdote era escogido de los hombres precisamente porque él también tenía debilidades. Él también batallaba con el pecado. ¿Cuántos batallan con el pecado? Levante así las dos manos, hasta los pies podemos. Aquí no hay reverendos santísimos y gente que flota y con areola en la cabeza. No, hermano. Somos personas que estamos en el proceso de santificación. Algunos han crecido más que otros por la gracia de Dios y para su gloria. Pero todo se lo debemos a Él. Aquí tenemos hay en sus recuadros, es una nota del pastor Gelman Ávila. El sacrificio personal que el sumo sacerdote ofrecía antes de interceder por el pueblo era un recuerdo constante de que él y el pueblo sufrían de una misma debilidad. Este recuerdo debía ayudarle a mantener su humildad y paciencia con el pueblo. Cuando vemos a sus hermanos tener debilidades, debe recordarnos nuestra condición también. Por eso en Gálatas el apóstol Pablo dice que considérense. No sea que ustedes también pasen por lo mismo. Consideren eso, piensen ustedes mismos que ustedes también pueden pasar por esas situaciones. Entonces eso nos tiene que ayudar a mantenernos los pies en la tierra, humildes, sabiendo que todos estamos propensos y que necesitamos de Cristo. Nunca nos mostremos impacientes con las debilidades de los demás, mis hermanos, porque nosotros hemos necesitado que sean pacientes con nuestras debilidades. Muchas veces, mi hermano, sobre todo los hombres, tienen una esposa que les ha tenido mucha paciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas hermanas pueden decir amén?
También los hombres hemos tenido paciencia con nuestras esposas. Eso lo digo porque no está mi esposa ahorita, le tocó allá afuera en el culero. Pero hemos necesitado que nos tengan paciencia nosotros también. Siempre estamos necesitados de paciencia, por eso tenemos que ver a la gente y tratarla con paciencia. No impacientarnos, porque nosotros, Dios mismo nos ha tenido mucha paciencia. Nos ha soportado siempre desde que nos salvó, y así será hasta el final de nuestra vida. Siempre nos soportará con una paciencia amorosa, porque sabe nuestras debilidades. Y todos los días nos tiene paciencia, si no ya nos hubiera eliminado a todos. Por su misericordia, dice el texto, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Hoy Dios ha tenido misericordia de mí y mañana tendrá misericordia de mí también, porque seguramente mañana haré algo inapropiado. Es la verdad, mi hermano. Nuestra naturaleza, y Dios tiene paciencia. Nosotros debemos ser pacientes con todo, no ser impaciente con las personas. Sobre todo cuando anda manejando ahí, ve una persona que anda quedito y usted, esa señora ya le quieren de quitar la licencia. Y luego, ¡pum! Mire, y ahora me cambié para ahora que vivimos acá en el West Side, de todos los pupi, me encuentra mucha gente de la congregación de repente en las tiendas, y tiene uno que andar con mucho cuidado. Antes no, antes me valía y los rebasaba y todo se creía. Hermano, porque uno tiene que ser paciente. Puede uno ser mal testimonio a alguien ahí. No le vaya a pasar que un día vaya atrás de un carro y le empiece a pitar por impaciente, y cuando lo rebase lo voltea. Ve que siempre pitamos o nos impacientamos, y cuando rebasamos volteamos a ver quién va manejando, no sé para qué. Para hacerle una cara, unos ojos, algo así como... Y no voy a hacer que una de esas vaya a hacer la cara y sea Jaime el que viene manejando. O Memo. O Helman. Bueno, los tres califican. Armando no tanto, pero también. Tenemos que ser pacientes, hermano, porque nuestro Dios ha sido paciente con nosotros. Y si Dios nos ha puesto en una posición de autoridad, de servicio, tenemos que obrar de esa forma, considerando siempre nuestras debilidades. También el sacerdote tiene que ser compasivo y empático con los demás. Alguien, mi hermano, quien de la manera más humana se pudiera identificar con todas las situaciones con las que se topa todo ser humano. Tenía que ser alguien que pudiera tener una empatía, alguien que pudiera entender los altibajos de la vida de cualquier ser humano, y aún así tratar con la mayor gentileza posible. Alguien que se identifique con las... Mire, por eso tenía que ser un hombre que se identificara, porque también el hombre tenía las mismas luchas que él. Esa es una de las cosas que es de mucha bendición en el discipulado. Ese es un comercial de los hombres allá que tenemos cada martes. Precisamente es esto. Porque estamos ahí con el grupo y lo que hacemos es ayudarnos unos a otros, sabiendo que todos estamos en debilidad. Eso es lo que enseñamos. No estamos los que están encargados de un grupo, no están ahí como los mejores de todo y por eso están encargados. No, estamos ahí para ayudarnos unos a otros, para edificarnos mutuamente. Porque los hombres nos topamos con situaciones que también todos nos topamos todos los días. Es la necesidad de la comunión de la iglesia. Por eso no entiendo a aquellos creyentes que no tienen comunión y vienen a la reunión. Discúlpeme, pero usted viene a la reunión y se va y no tiene comunión con nadie. Usted está perdiendo de una parte importante de su vida cristiana. Usted no va a poder crecer, no va a poder cambiar, a menos que interactúe con otros hermanos como usted, con sus mismas luchas, para que lo puedan ayudar. Esa es la cosa con la comunión de la iglesia, con lo que hacemos, porque nos podemos identificar unos a otros y edificarnos unos a otros, cosa que no pasa cuando no tienes comunión con nadie. Necesitas tener comunión con la iglesia para fortalecernos unos a otros. Tiene que ser una persona que supiera cómo lidiar con los extremos de las emociones y las tentaciones humanas, siendo o teniendo un control sobre ellas. Tampoco se trata de que el sacerdote tenía que llegar a alguien diciendo, ¿sabes qué?
ando bien borracho, y luego que le dije al sacerdote para tener empatía, fíjate, yo también, ayer me aventé unas bien heladas, estamos igual. Vamos a orar juntos. No, estamos en la misma situación. No, tampoco se trataba de eso. Tenía que ser un hombre moderado, que pudiera guiar a los demás. Pero también, tal vez el sacerdote había pasado en el pasado, dije un pleonasmo se dice, ¿no? En su vida pasada había vivido muy similar a la persona que se acercaba a él, y él podía entenderlo. Pero tenía que ser un hombre también mesurado. Dice verso 2 también, puede obrar con benignidad, otra vez lo mismo, para los que, la otra parte, para con los ignorantes y extraviados. Esa parte del texto, ignorantes y extraviados. El autor describe a los pecadores como ignorantes y extraviados. Ahora, no siempre esas palabras tienen una connotación negativa, como por ejemplo cuando habla de los falsos maestros que les llama ignorantes y extraviados. Es más bien como esa palabra se usa más bien como cuando Pablo dijo que en su vida pasada él había sido un perseguidor de la iglesia y se lo hice por ignorancia. Es más como un sentido más de misericordia. Cuando habla de los extraviados es más en el sentido como cuando la oveja perdida se extravía y Cristo va y la busca. No con los que se extravían deliberadamente porque quieren extraviarse. En lo que dice Romanos, los que por voluntad propia quieren hacer el mal. No, dice más bien, era algo así más de más misericordia. Son los que han errado por el camino, por su ignorancia. Es posible que con esta descripción, la nota de Hellman también, más que no la puse ahí, quieran excluir a los que se rebelan contra Dios con premeditación, lo que les decía ahorita. Porque la ley no permitía ningún sacrificio por el pecado, ese tipo de pecado premeditado. Y el autor afirma en Hebreos 10:26 que Cristo tampoco hay sacrificio por el pecado para los que desobedecen deliberadamente y persistentemente. Esas son otra clase de pecadores. Pero el texto que dice para con los ignorantes y extraviados, aquellas personas que necesitan la ayuda, que se extravían por ignorancia. Por eso el verso 3, fíjese lo que dice. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. O sea, el hecho de que él mismo ofrecer por sus propios pecados, eso lo ponía al mismo nivel de las personas a las que ministraba. Y lo hacía tener empatía con los demás. Esa es la razón, dice el verso 3, explica, por eso, dice, por esta causa, ahí están sus recuadros, por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tantos por sí mismo como por los del pueblo. Ahora el sacerdote también en el verso 4, vamos a leerlo, dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fueron. Lo que significa que el sacerdote tiene necesariamente que ser escogido por Dios. Dios tenía que escoger a ese sacerdote. Y también en sus recuadros dice, el ministerio sacerdotal no está abierto a un deseo humano o a una elección democrática o dada por casualidad. El llamado para servir al Señor siempre se ha originado en Dios. Nunca hubo votaciones a ver quién va a ser el sumo sacerdote, ni hubo urnas para votar, ni de repente alguien dijo, yo mero, pues qué tanto batalla, yo me la aviento. No, Dios tenía que escoger al sumo sacerdote. Y usted va a ver en Números 16 y 17, en esos dos capítulos, hay una historia acerca de un hombre llamado Coré, de la tribu de Leví también. Y él dijo, oye, yo también soy de la tribu de Leví. Él se levanta con una revuelta, con muchas personas, y empieza a levantar ahí una división diciendo, ¿por qué Moisés y Aarón tienen que ser los que nos representen delante de Dios? Yo también soy levita, ¿por qué yo no? ¿Por qué ustedes tienen que mandarnos a nosotros? Y la Biblia dice que la ira de Dios ardió cuando ellos se rebelaron. Moisés salió corriendo y se tiró al rostro en tierra a clamar a Dios que tuviera misericordia para que no eliminara a todo el pueblo. Y al final los únicos que fueron eliminados, la Biblia dice que la tierra se abrió y los devoró vivos al Seol, a Coré y a todos los que se rebelaron contra Moisés. Al día siguiente Dios le dice a Moisés que escojan una vara, todos los representantes de cada tribu, y ahí estaba la vara de Aarón también, y la pusieron en el arca, ahí en el lugar santísimo, y a la mañana siguiente dice que la vara de Aarón había florecido y hasta tenía almendros, como señal de que Dios había escogido a Aarón.
Que no quedara duda, yo lo escogí. Así que nadie vuelva a creer que puede autodenominarse sacerdote. Tiene necesariamente que ser escogido por Dios. Ahora, la segunda parte del texto ahora ya va a empezar a hacer el contraste. Ya nos dijo que el sacerdote tenía que ser humano, tenía que tener empatía con los demás. Ahora va a pasar a mostrarnos cómo Cristo sí cumple con esas calificaciones como sumo sacerdote. El verso 5, Vamos a ver a Jesucristo como nuestro perfecto sumo sacerdote puesto por Dios. Dice el verso 5: de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, escucha esto: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí el autor ya comienza a hablar acerca de Cristo plenamente, y cómo Cristo no se impuso a él mismo, no dijo yo voy a ser el representante por voluntad propia. Dios lo escogió, Dios lo nombró. Juan capítulo 8, verso 54, también está en sus recuadros, dice: Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. O sea, si yo por voluntad propia me quiero glorificar, mi gloria, dice, no es nada. Y luego dice: es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Padre. Yo estaba diciéndoles a la gente: yo no me envié solo, yo no me puse solo, es mi Padre el que me glorificó a mí. Él es el que me envió. Por eso el texto dice, comienza diciendo: de la misma manera Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote. Él no lo hizo. Ahora, recordemos que el escritor de los Hebreos tiene el propósito de comprobar no solamente que Cristo tiene las calificaciones para ser sacerdote, sino también el demostrar a Cristo como un sacerdote superior o supremo a todos los sacerdotes del antiguo pacto. Ese propósito, no nada más si mira, Cristo cumple equiparadamente con la misma posición. No, Cristo es superior a los sacerdotes del pasado. Ese propósito del escritor. Por eso esta parte del texto nos prueba eso. ¿Cómo este texto prueba que Cristo es superior? Bueno, a medida que vayamos viendo, vamos a ver que Él es superior porque Él no muere, Él es eterno. Y lo que significa que Él siempre intercede por nosotros todos los días, a diferencia de los otros sacerdotes que eran temporales y morían. Cristo es eterno y Él siempre intercede por nosotros. La otra razón que es superior es porque Él no peca, a diferencia de los sacerdotes humanos, que del antiguo pacto, que sí pecaban. Él no pecó. Y en su ministerio terrenal nunca pecó desde el nacimiento hasta la tumba. Vivió una vida perfecta. Así que no necesita hacer sacrificios por sus propios pecados tampoco. También los sacerdotes, sacrificaban una vez al año, y al año siguiente tenían que volver a sacrificar, y otra vez, porque el sacrificio no quitaba el pecado. Todo era una sombra de lo que había de venir. Pero el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. El sacrificio fue efectuado y fue suficiente para ganar el perdón de parte de Dios, a diferencia de los antiguos sacerdotes. Pero la evidencia más grande que el texto aquí nos dice, y ahorita vamos a ver cómo nos dice, es que Cristo es rey y sacerdote. Estos oficios en el antiguo pacto no podían mezclarse, pero Cristo sí era rey y sacerdote. Ningún sacerdote era rey y ningún rey podía hacerse sacerdote. Recuerda a Saúl cuando quiso hacer el labor del sacerdote y porque se esperó porque Samuel no venía. Entonces él manda a llamar y vamos a hacer aquí todo. Y Dios se enoja con él por eso. Y le dice: Samuel, locamente has hecho. Dios no te llamó a ti para que tú fueras el intermediario. Tú no eres sacerdote. También el rey Usías en sus últimos años también dice que él mismo quiso ofrecer incienso y Dios también lo castigó al rey Usías
porque esos oficios no se mezclaban, pero Cristo es superior porque Él sí es rey y sacerdote. Ahora, ¿cómo es esto posible? Ahora, el autor cita ahí dos textos del Antiguo Testamento, otra los acabamos de leer. Sí, él cita dos textos, está en el Salmo 2 y quiero que vaya conmigo al Salmo 2. Que Dios me ayude porque yo quiero que podamos entender esto plenamente, mi hermano. Sí me estoy dando a entender. Híjole, ayúdame, Señor. Vamos a ver el capítulo. Fíjense, comienza diciendo: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas? Es el verso 1 del capítulo 2. Lo dice el verso 2: se levantarán los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor. ¿Y contra quién? Su ungido. Ahí está hablando de Cristo, el Mesías, su ungido. Y luego dice el verso 3: rompamos sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, verso 6: pero yo mismo he consagrado a mi rey. Está hablando Dios de Cristo. Y luego dice: sobre Sión, mi santo monte. Este texto es del Mesías, no puede ser de otra persona. Está hablando de Cristo que lo ha consagrado. Dice: yo he consagrado a mi rey. Ciertamente anunciaré el decreto de mi Señor, que me dijo lo que está citando ahí en el texto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está diciendo. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que Jesús es rey. Y ahora va a decir que es sacerdote también, que es rey, sacerdote. Vamos a ver qué dice Salmo 110, 4. Salmo 110, verso 4, que es la cita que el escritor de los Hebreos citó para recordarles a los hebreos mismos que Jesús es sacerdote. Y les dice lo que dice Salmo 110, 4. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí aparece un personaje que de aquí en adelante va a empezar a resonar en los sermones, aunque viene una pausa siguiente para una exhortación muy dura de parte del escritor de los Hebreos, pero luego en el capítulo 7 él explica más plenamente quién era este hombre. Pero vamos a ver, porque Melquisedec solamente en el Antiguo Pacto aparece su nombre dos veces, una en Génesis y la otra en el Salmo que acabamos de leer. Pero vamos a ver qué dice Génesis capítulo 14, verso 18. Ahí es donde vamos a ver por qué el escritor dice que Jesús es rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Fíjate lo que dice, verso 18 del capítulo 14 de Génesis. ¿Ya lo tienen? Dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. El único rey sacerdote que fue antes de la ley, antes de que viniera la ley y todo, fue este hombre llamado Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que Jesús, el Mesías, es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque no podía ser según el orden de Aarón, porque Jesús no era levita. Él venía de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá. Y los hebreos pueden decir: bueno, ¿por qué él va a ser sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Pero el escritor le dice: sí, porque él viene de un sacerdocio superior que vino antes del pacto. Y es lo que representa Melquisedec. Él no nada más es sacerdote, Cristo es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Él viene de la orden de Melquisedec. Él es superior. Él no viene de la orden de Aarón. Dice, él no pertenece a esa tribu, pero los que vienen de la orden de Aarón eran temporales porque morían. Ellos sí dependían de una genealogía para que sus hijos tomaran el lugar y luego los hijos de sus hijos y así sucesivamente porque morían. Pero Melquisedec no tiene genealogía, por eso es eterno. No precisamente Melquisedec, sino la representación de Melquisedec en Jesucristo. Por eso le dice: tú eres mi sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya no vemos genealogía de Melquisedec nunca más en la Escritura. Por eso Cristo es eterno. Fíjese, a veces lo lee uno así de repente, pero cuando lo estudias, entre más le escarbas puedes encontrar qué glorioso es Dios, mi hermano. Qué hermoso misterio. O
O sea, nuestra mente no puede entenderlo. Dios nos permite entender ciertas cosas y provoca en nosotros adoración, como Dios es un Dios que ordenó cada cosa en su palabra. Y todo tiene sentido y propósito. Así es la palabra de Dios, hermano. Y eso provoca que me emocione. Usted no se emociona, no. Bueno, creo que estoy solo, perdón. Así es, mi hermano. Ahora, dice, vamos a ver la parte final. Ya voy a ¿cuánto llevo? Pues muy bien, más o menos. Vamos al versículo 7. Vamos a ver la sumisión humilde a la voluntad del Padre. Verso 7. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Lo que está diciendo el escritor es que Jesucristo puede identificarse con nosotros y tener compasión y misericordia porque también fue hombre. Por eso dice, en los días de su carne. Está hablando de la eternidad de Cristo y está hablando de ese espacio en el tiempo donde Él se encarnó para identificarse con nosotros. En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, Él califica como sacerdote porque entiende las necesidades. ¿Te fijas el contraste? El sacerdote antiguo tenía que identificarse con las necesidades. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra. Muchos no entienden la encarnación. Es el propósito. Él tenía que venir y vivir como todos los hombres y nacer de una mujer y ser enseñado y caminar como cualquier otra persona, pasar hambre, sed, cansancio, sueño, tristeza, agonía, tentaciones. Todas las cosas por las que tú y yo experimentamos, Él las experimentó en carne propia. Él califica como nuestro sacerdote. Dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mi hermano, estas palabras nos hablan mucho de la humanidad de Cristo. O sea, era humano. Porque dice el escritor que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Son emociones muy intensas. Cristo ofreció una oración con esa intensidad. No nada más una, estoy seguro que muchas veces. También hay una parte hermosa más adelante, ahora que estamos en vísperas de Pascua, la entrada triunfal, cuando Él se para a la ciudad y llora por la ciudad. Dice, ¿cuántas veces no quise tomarte como la gallina abraza a sus polluelos y no quisiste? Lo dice literalmente dice que lloró por Jerusalén. Porque era hombre. A pesar de su omnisciencia, Él renuncia a usar sus atributos para no invalidar su humanidad y siente lo que nosotros sentimos. Qué hermoso nuestro Salvador, mi hermano. Cristo no habitó una carne, Él se hizo carne. Se hizo carne, dice el texto. No vemos esas palabras. Mira, una persona no suplica con gran clamor a menos de que tenga una profunda necesidad. Cuando tú clamas a Dios de esa manera, cuando tú suplicas con gran clamor es porque necesitas ayuda, porque te sientes abrumado, sientes que te desmoronas, que te consume el problema o la situación. Y Cristo oró de esa manera. ¿Por qué? Porque Él tenía profunda necesidad. La pregunta sería, ¿Dios tiene necesidades? Claro que no, Él es Dios. Dios no tiene necesidades, pero Cristo en los días de su carne tuvo necesidades. Por eso suplicó con gran clamor y lágrimas, porque humanamente hablando sí tuvo necesidades. Humanamente hablando, Dios no necesita de nada. Él no necesitó de nosotros, nos creó porque necesitaba vernos cerca. No, Él no necesitó ni de nosotros ni de nadie. Pero Cristo en los días de su carne tuvo necesidades para experimentar lo que nosotros experimentamos, para cumplir con ese requisito de que el sacerdote tenía que ser benevolente con el pueblo. La única manera era Él mismo tener esa parte de su vida en sí mismo, y lo hizo por amor. Qué hermoso es Cristo, mi hermano.
La palabra ruego implica una urgencia. Me urge, ruego porque necesito que me ayudes. Cuando tú ruegas es porque tienes una urgencia. A veces pides algo, ahí le encargo eso, pero ya cuando suplicas y ruegas es porque te urge que pase. ¿Te ha pasado a lo mejor algún momento en tu vida que has pasado por mucha necesidad, enfermedad, y el doctor no te puede atender y tú ruegas porque te atienda y te humillas y suplicas porque tu vida está en peligro o la vida de algún familiar? Haces a un lado tu orgullo y todo y te postras y dices, te necesito, ayúdame, por favor. Dice que Cristo rogó por su profunda necesidad. La palabra súplicas hablan de una sumisión de Cristo hacia Dios. O sea, ¿cómo es posible que Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el creador de todas las cosas, quien sostiene el universo con sus manos, tuvo que suplicar a su Padre? ¡Qué misterio! ¡Qué cosa tan más impresionante! ¡Qué humildad la del Hijo! Suplicó. Él podía demandar porque era hijo, pero no demandó, suplicó. Por eso no entiendo gente que trata con Dios como demandándole cosas. Dios tiene que ayudarme en esto. Lo declaro y lo decreto. No, tú no puedes declarar ni decretar, tú no puedes obligar a nada. Nosotros no somos nadie para poner a Dios contra la pared y exigirle que haga lo que nosotros queremos. Cristo no lo hizo. Él suplicó, siendo que Él era el Hijo de Dios. No puedes tú pedirle a Dios que haga tu voluntad. Cristo no lo hizo. Él suplicó a su Padre. Qué hermoso es esto. Este es el Hijo de Dios. Él aún es Él se acercaba en calidad de hombre al Dios Santo, con el cual nunca nosotros debemos de familiarizarnos. Por eso, hermano, nunca debemos de portarnos así. Hermano, podemos a veces platicar y todo, pero cuando estamos con Dios, cuando hablamos con Dios, tenemos que tener una actitud reverente, porque Cristo la tuvo así. Dios, nos acercamos a ti en humildad, conociendo que tú eres Dios y nosotros no somos nada. Te necesitamos. Cristo lo hizo y eso nos muestra con qué actitud nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, con el creador del universo. Dice el texto, con gran clamor y lágrimas. Esto nos habla de una emoción real, de una emoción humana, de la vida de Jesucristo, hermano. Esto era algo real. Y cuando vemos esta parte del texto, nuestra mente nos lleva automáticamente al huerto de Getsemaní. Como que esta parte nos traslada hacia allá. Y a lo mejor el autor también estaba pensando en esa parte. Aunque estoy seguro que Jesús no nada más rogó en esa parte de su vida, sino en muchas partes de su vida, porque era humano. Jesús oró, dice, y agonizó tan intensamente que el escritor del Evangelio de Lucas, o Lucas mismo, nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. En agonía profunda, una presión, una necesidad tan grande, que una tensión en su vida al saber que iba a ser abandonado por su padre y de que toda la ira de Dios iba a caer sobre su vida y que Dios le iba a dar la espalda y iba a ser castigado por nuestros pecados. Esa situación lo puso en una condición terrible en su humanidad. Por eso el apóstol Juan luchó mucho contra el gnosticismo que decía que Jesús poseía las dos naturalezas y que nunca renunció a su naturaleza divina. Esa es una herejía. Cristo sí experimentó en su carne la agonía de la prueba y de la lucha. Él aprendió de una nueva forma lo que siempre había sabido en su omnisciencia. Él siempre supo lo que era eso, pero lo aprendió de una forma diferente. Ahora lo aprendió en su humanidad. Cuando Jesús oró al que lo podía librar de la muerte, dice el texto, al que lo podía librar de la muerte. Este pasaje no da la idea de que Cristo estaba orando como, ay, no quiero morir, no quiero ir al Calvario, no sé, mejor aborta la misión, Dios, vamos a hacerlo de otra manera, porque esto está muy difícil. No está diciendo eso el texto. Él nos estaba retractando de hacer la voluntad de Dios.
Dice Juan 12:27, escuche: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, dice, para esta hora he llegado. Para eso estoy aquí. Para eso nací, Señor Jesús. Para esto vine al mundo. ¿Cómo podía yo decir, oh Señor, sálvame de esta hora? No, yo nací para esto. Él tenía la decisión y la voluntad. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así, con ese corazón y con esa actitud, Cristo fue a la cruz. Pero ¿por qué dice que lo escuchó? Sé que fue oído por Dios. Y la palabra oído ahí no es que lo oyó y que dijo, ok, ya te escuché, pero tenemos que seguir con el plan. No es como que Dios lo escuchó, sí, está bien, sí, yo sé que es difícil, pero no, vamos a seguir con lo que tenemos. No, la palabra ahí que fue oído significa que sí respondió positivamente. Cuando Dios en su palabra dice que Dios lo oyó, es porque Dios va a contestar la petición. Cuando leemos en el texto y dice Dios escuchó la oración de alguien de la palabra de Dios, no se me viene alguien a la mente en este momento, pero cuando dice que Dios escuchó, es que Dios contestó positivamente a la oración. Y podemos decir, ¿cómo es posible que Dios lo escuchó, pero murió, bebió la copa? Bueno, la parte que Dios escuchó fue la segunda parte que Él oró. Fue oído. Significa que Dios concede lo que se pide. Significa que, ¿dónde está? Aquí estoy. No fue la primera parte, perdón, de la petición la que Dios concedió a Jesús, sino la segunda, donde dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa fue la oración que el Padre contestó. No sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y Dios escuchó su oración. Amén. Voy a hacer mi voluntad. Dicen sus recuadros, en la experiencia de Getsemaní y en la agonía de sus oraciones, Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Reconoció que lo que él deseaba no coincidía con la voluntad de Dios y mostró su temor reverente al escoger la voluntad de Dios sobre la suya propia. También es una nota de Helman Ávila. Qué bonito, ¿verdad? Él escogió su voluntad, la voluntad del Padre sobre la suya propia, perdón. Jesús pidió al Padre que cumpliera su palabra. Porque dice, mira, después de orar eso, dice la Biblia que fue cuando comenzó a orar intensamente al grado de sudar como grandes gotas de sangre. Podemos pensar que en ese momento Jesús le decía a su Padre, Padre, pongo mi vida en tus manos. No me dejes en el Seol. Resucítame. Y Dios cumplió su palabra. Dios oyó su clamor. No lo dejó en el sepulcro. Dios resucitó a su Hijo. Fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Su petición fue contestada no por ser su Hijo. O sea, no dice que fue oído porque era su Hijo. Dios lo escuchó porque era el creador del universo. No, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado por su temor reverente, por su sumisión al Padre, porque él temblaba ante su Padre, porque él reconocía la soberanía de Dios en su humanidad. Por eso Dios lo escuchó. Aunque era hijo de Dios, en su humanidad él se dirigía a su Padre con reverencia y con temor y temblor, porque sabía quién era Dios. ¿Quieres que el Padre esté atento a tus oraciones? Entonces ten hacia Él un temor reverente. ¿Quieres que Él escuche y esté atento a su voz, a tus súplicas? Entonces dirígete a Él con reverencia. Tiembla ante su palabra. Ten reverencia ante Dios. Y Dios, te aseguro que Él va a escuchar tus peticiones. Dice el verso 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen.
siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Comúnmente, mis hermanos, la mejor manera de aprender la compasión es sufrir en carne propia lo que otros han sufrido. Podemos entender en ocasiones ciertas situaciones, pero el que ha pasado por eso entiende mejor. Es cuando aconsejamos, y si tú has pasado por una situación de pérdida terrible y Dios te ha sacado de ahí y te encuentras con personas que están sufriendo lo que tú pasaste, tú tienes más empatía porque tú sabes lo que se siente. Y en mi vida yo he experimentado la pérdida, y cuando platico con alguien que ha perdido a un ser querido, yo sé lo que se siente. Quizá tú has pasado por una enfermedad terrible y Dios te ha sacado adelante, y cuando ves a alguien que está enfermo, tú sabes lo que es estar lidiando con la enfermedad. Tienes más empatía. Asimismo, por eso Cristo se hizo carne. Él entiende nuestras necesidades. Aunque era hijo de Dios, dice, Dios encarnado, estaba llamado a sufrir. Aprendió el significado del costo de obedecer hasta la muerte. Él aprendió lo que significa obedecer hasta la muerte, cosa que a nosotros no nos ha tocado hacer. Probablemente no nos toque hacerlo, pero Él obedeció hasta la muerte. Cristo, mis hermanos, sí califica como nuestro sacerdote porque Él sabe y entiende por lo que pasamos. Nunca más te atrevas a insultar a Cristo pensando que Él no entiende lo que tú estás viviendo. No lo hagas, porque Él sabe todas las cosas que tú estás pasando, porque Él se hizo carne. Nunca dudes de que Él no te entiende. Escucha, dice, yo no entiendo, Cristo no, nadie me entiende. No, Cristo te entiende, por eso se hizo carne. Él sabe por lo que tú estás pasando. Cristo mira, cuando tú le dices, Señor, mira este dolor, esta angustia, Señor, mira esta pérdida, mira esta agonía de mi tentación, mira esta situación tan terrible por la que estoy viviendo. Nadie me entiende. Mira, Señor, este problema. Él te dice, yo sé eso, yo lo sé. Yo sé lo que se siente, porque Él es nuestro sumo sacerdote que Dios nos ha regalado para reconciliarnos con Él. Él nos entiende. Con esto quiero terminar. Versos 9 y 10 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por supuesto, mis hermanos, que Cristo ya era completamente perfecto. Dice que vino a ser hecho perfecto, ya era perfecto. Pero la perfección de la que habla aquí el escritor es en el sentido de haber completado el curso de calificación para ser el sumo sacerdote para siempre. Ese es en ese sentido, no que Él no era perfecto, Él era perfecto. Siempre ha sido perfecto, pero Él completó el curso de calificación, cumplió con ese requisito. Los requisitos eran que tenía que ser tomado entre los hombres. Entonces Cristo vino y se hizo hombre para ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Qué hermoso. Por su vida, mi hermano, Cristo se perfeccionó en la aflicción para compadecerse de aquellos a los que había de salvar. En su vida Él fue perfeccionado en la aflicción, en la angustia, en la cadencia. Él no tenía, dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, o sea, ni casa tenía ni nada. Y a veces otros, no tengo casa. ¿Cuántos años voy a estar pagando renta? Él no tenía casa, mi hermano. Cuando lo seguían, le dice, ¿por qué me siguen? Porque Él sabía que lo seguían para ver qué podían ganar de Él. Imagínate, vieron que sacó una moneda de $1, y pues si nos saca unos cuantos millones, ¿no? De ahí, para mí, pues, no sé, ¿verdad? Y charolas eran nomás 5 panes y 2 peces y multiplicó miles. Pues a ver si no me llena aquí la despensa o no sé. Lo seguían por lo que daba y le dice, no se equivoquen. Yo no tengo nada aquí, conmigo no hay dinero. Si tú buscas dinero en ese sentido, mejor estudia y califícate para que ganes bien. Pero aquí no, dijo Jesús, no. El Hijo no tiene ni dónde recostar su cabeza. Vivía en las casas donde lo invitaban sus amigos, los discípulos, en la casa de María, en la casa de Lázaro y de Marta, y convivía y toda la cosa. Imagínate qué padre. Bueno, yo digo, ¿verdad? Pero no tenía casa. Él, por su vida, Él aprendió todas esas cosas. Por su muerte, Cristo abrió el camino para la salvación.
Ninguno de los sacerdotes antes de él podían presentar un sacrificio que nos salvara eternamente. Solamente quitaban o lavaban el pecado como se lava una prenda de vestir. Se tenían que volver a lavar una y otra vez. A nosotros la sangre de Cristo nos lava constantemente todos los días de nuestra vida, hermano. Una vez y para siempre. Con esto termino. La pregunta final sería: ¿Cristo te representa a ti? Él te representa realmente. Porque el texto dice algo ahí muy interesante. Dice: vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tú obedeces al Evangelio. Y aquí no está hablando de una obediencia solamente moral o bien intencionada. Habla de obedecer al Evangelio, habla de creer en Cristo, el único y suficiente Salvador. Habla de abandonar la confianza en cualquier otra cosa que no sea Él y depositarla en Él. Es el tipo de obediencia que Él requiere. Si hay algo que tienes que asegurarte en esta mañana, es de saber que Él te representa delante de Dios. No te engañes a ti mismo creyendo que Él te representa cuando tú no confías plenamente en Él. Cuando tú no obedeces al Evangelio. Cuando tú no vives como Él vivió. Cuando la vida de Cristo no se ha manifestado en tu vida. Cuando no tienes afectos por Dios. Ocúpate en esta mañana de estar seguro de que Cristo realmente es tu representante delante de Dios. Que Él es tu sacerdote para siempre. Porque si no, estás perdido. Cristo es el sumo sacerdote que Dios nos ha dado. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y Él es el supremo sacerdote de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias por que nos permites, por tu misericordia, ver a Cristo en tu palabra. Podemos ver lo hermoso y amoroso que tú has sido por nosotros al darnos a tu Hijo amado, que Él se compadece de nosotros porque también fue hombre como nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Y te damos gracias por eso, que podamos ser llevados a la adoración, a la sumisión, a la obediencia por causa del Hijo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.